La vida, este milagro que solo conocemos en nuestro planeta, es una realidad muy diversa, fruto de las adaptaciones que la evolución ha impuesto a animales y plantas. Este fenómeno ha dotado a la Tierra de una gran riqueza. Se calcula que la biosfera está poblada por más de 6 millones de especies, de las que solo conocemos aún una pequeña parte. Las islas son auténticos laboratorios para la evolución. Las condiciones en las que la fauna y la flora se desarrollan en el mundo insular son distintas a las continentales y se encuentran especies originales diferentes a las que han evolucionado en tierra firme. Esta es el ferraret, un pequeño anfibio exclusivo de la Serra de Tramuntana de Mallorca. Para conocer su origen, hemos de retroceder 6 millones de años, a un pasado remoto, cuando la especie humana no era ni un esbozo en la escala evolutiva. En ese momento, la península ibérica y el norte de África se habían unido, y el océano Atlántico no aportaba agua al Mediterráneo. Este era un lago salado de nivel tan bajo que las Baleares estaban unidas al resto del continente. Los animales terrestres podían, por tanto, desplazarse hasta este territorio. Un millón de años más tarde, los lentos movimientos de las placas continentales de la superficie terrestre provocaron la apertura del estrecho de Gibraltar. Las aguas atlánticas inundaron la cuenca mediterránea y las Baleares quedaron definitivamente separadas. Las especies aisladas iniciaron una evolución diferenciada de las de otros territorios y eran menos numerosas que las de Europa. Entre otras, faltaban los depredadores, lo que permitió la vida de animales con pocas defensas, lentos y confiados. Sin embargo, hace menos de 10.000 años, otra especie consiguió llegar a estas tierras, el hombre. Y con él, gradualmente han llegado a la isla muchos nuevos pobladores. La irrupción de depredadores y competidores, junto a la actividad cazadora del hombre, afectaron mucho a la fauna insular, poco adaptada a la nueva situación. La mayor parte de las especies terrestres no superó esta presión. Se extinguieron todos los mamíferos insulares, una especie de lirón careto, una musaraña y el Myotragus, parecido a una cabra, que sirvió de alimento a los humanos durante un tiempo. También desapareció la mayor parte de la población de anfibios y reptiles. Solo algunos pequeños animales que encontraron refugios accesibles para los nuevos pobladores han conseguido llegar hasta nuestros días. Los islotes, principalmente, han permitido la supervivencia de las lagartijas baleáricas, una especie en Mallorca y en Menorca, y otra en Ibiza y Formentera. Mientras que algunos barrancos de la Serra de Tramuntana de Mallorca han preservado a nuestro protagonista. El refugio hallado por el ferraret ha sido tan efectivo que el conocimiento científico de la especie es muy reciente. Veamos su historia. En el año 1977, entre los restos del Myotragus excavados en la cueva de Muleta, en Sóller, se descubrieron registros fósiles de un anfibio desconocido para la ciencia. Poco después, se encontraban nuevos restos en diversos puntos de la isla. Los paleontólogos lo determinaron como un nuevo disco glósido,
familia relativamente primitiva de anfibios, que fue bautizado como Baleaprine muletensis, que significa sapo de las Baleares de Mulata, indicando la primera localidad donde se le encontró, la cueva de Mulata. En 1980, un grupo de naturalistas mallorquines encontraron en un accidentado barranco de la Serra de Tramuntana una población viva de la especie. Fue un acontecimiento importante para la ciencia europea, ya que la última especie de anfibio descubierta en Europa lo había sido a finales del siglo pasado. Curiosamente, esta novedad zoológica no lo era para los payeses de la montaña, que tradicionalmente ya conocían la especie, y la habían bautizado con el nombre de ferreret o ferrerico, debido a su canto, monótono y repetitivo, que recuerda los golpes del martillo de un herrero, ferré en mallorquín. Incluso algunas localidades donde hay o ha habido poblaciones se conocen con su nombre. El Torrent dels Ferrerets, el Gorg del Ferreret o la Coma del Ferrerico. Estudios muy profundos realizados sobre la especie viva han determinado que el ferreret está emparentado más estrechamente de lo que se pensaba con un grupo de anfibios de la Europa occidental, los sapos parteros, género Alites, de tal manera que se ha rectificado la denominación científica que se dio sobre los restos fósiles por la de Alites muletensis. La principal característica de este género es el cuidado de los huevos por parte del macho adulto. Después del apareamiento, se enmaraña la puesta con un hilo gelatinoso entre las piernas y la protege hasta la eclosión. Este comportamiento le confiere el nombre, en castellano y otras lenguas, sapos parteros o comadronas. La especie balear presenta características diferentes de las continentales y que podemos apreciar si comparamos el ferreret con una típica, el sapo partero común, Alites obstetricans, presente en toda Europa occidental. El sapo partero común es robusto, de patas cortas, mientras que el ferreret es más estilizado y tiene los miembros largos, que le permiten escalar por las paredes verticales de los barrancos y refugiarse en las grietas de las rocas. El partero común, en cambio, se esconde en el suelo, bajo piedras o raíces. La especie del continente, si se halla en peligro, desprende un olor a ajo intenso y desagradable. El ferreret no. La especie mallorquina pone entre 10 y 15 huevos, relativamente grandes, pero el sapo partero pone de 40 a 90, más pequeños. Estas diferencias se deben a que el sapo partero común ha evolucionado en un ambiente con depredadores y necesita defensas químicas y una elevada apuesta para mantener la población. Mientras tanto, el ferreret evolucionaba sin esta presión. También hay diferencias entre las larvas, los renacuajos. Los ambientes frescos y pobres en alimento, donde viven los del ferreret, han hecho que sean filtradores más eficientes que los continentales y que puedan hacer la metamorfosis a temperaturas más bajas. Además, ante circunstancias adversas, como temperaturas demasiado bajas, un renacuajo de ferreret puede alargar la fase larvaria, de manera que no realizará la metamorfosis hasta la temporada siguiente. Así, no es raro encontrar juntas larvas de dos edades, del presente año y del anterior.
distinguibles por la talla. Las larvas del ferreret pueden alcanzar un tamaño de hasta 75 milímetros, notable entre los anfibios. El ferreret, como anfibio que es, necesita agua para poder completar el ciclo vital, de manera que lo encontraremos siempre cerca de algún lugar húmedo. La temporada más fría, de noviembre a febrero, la pasa hibernando en una grieta, sin ingerir ningún alimento. Al final del invierno, retoman la actividad y empieza a oírse el canto de los machos que llaman a las hembras. Estas se desplazan al lugar del canto y pueden llegar a competir entre ellas para conseguir aparearse. Toda esta actividad tiene lugar durante el crepúsculo y las primeras horas de la noche. Después del apareamiento, el macho acarreará los huevos fecundados de 16 a 21 días. Esto representa un esfuerzo importante y el animal pierde mucho peso. Cuando las larvas empiezan a moverse insistentemente en el interior de los huevos, el macho se dirige al agua, donde eclosionan unas larvas minúsculas, de 2 milímetros de longitud. Este primer período es el más delicado para las larvas, muy vulnerables a los pequeños depredadores presentes en las ollas, escarabajos acuáticos, larvas de libélula, hemípteros acuáticos y todo un conjunto de diminutos seres vivos que luchan por la supervivencia en un espacio tan reducido. Los renacuajos empiezan de inmediato a alimentarse, raspando con la boca muy amplia y fuertemente dentada las algas de piedras y rocas o los restos orgánicos que caen al agua. El crecimiento depende de la temperatura y puede durar de pocos meses a más de un año. Con la metamorfosis se observan individuos en distinta fase: renacuajos con patitas de detrás, otros con 4 patas, algunos ya con apariencia de un ferreret, pero aún con cola, más o menos reducida. Finalmente, se forman copias idénticas a los ferrerets adultos, en miniatura. Estos pequeños sapos salen del agua y se refugian en el interior de fisuras o bajo piedras, sin alejarse demasiado. Los ferrerets adultos se alimentan de pequeños invertebrados que capturan bajo las rocas o en las grietas. Antes de la llegada del hombre, los ferrerets vivían en toda la isla, pero hoy solo se mantienen en ciertos puntos de la serra, inaccesibles a sus depredadores, y que conservan agua durante todo el año. Los profundos torrentes de paredes verticales, insalvables por las ranas o la culebra viperina, son su refugio. Esta última, de hábitos acuáticos, es una especialista en la captura de anfibios, de manera que puede acabar con una población en pocos años. Los ferrerets también tienen enemigos indirectos. La presencia humana puede ocasionar auténticos desastres. El tránsito de excursionistas y alpinistas es hoy más frecuente que nunca. Y aunque normalmente es respetuoso, no siempre existe la conciencia de la fragilidad de las condiciones naturales de estos espacios. Los barrancos de Tramuntana constituyen un entorno extraordinario que no solo dan cobijo al ferreret, sino que delimitan un marco de vida incomparable, compartido por una gran variedad de plantas endémicas, invertebrados y aves. Adentrarse en estos parajes implica un respeto máximo al entorno, debiendo procurar que el ruido sea mínimo
y, naturalmente, no dejar ningún rastro que señale nuestro paso. Una bolsa de basura, una batería abandonada, pueden ocasionar la muerte de miles de organismos, desencadenando una pequeña y anónima catástrofe ecológica. El ferreret no es el único anfibio de las Baleares. Hay otras 3 especies introducidas en tiempos muy antiguos. El más abundante y fácil de observar es la rana, o granot, presente en estanques y charcas. Rápida y ágil, huye de sus enemigos saltando o nadando con eficacia. El sapo verde, o calàpet, similar a los que habitan Córcega y Cerdeña, vive en Mallorca, Menorca e Ibiza. Es nocturno y crepuscular y solo visita las charcas para poner. Las toxinas que secretan las glándulas de su piel lo defienden de posibles depredadores. La tercera especie es la ranita de San Antonio o granot arbori, abundante en Menorca y extinta o muy rara en Mallorca. Pequeña, presenta unas ventosas en el extremo de los dedos que le permiten pegarse y saltar por superficies verticales, de manera que vive en las zonas altas de la vegetación, fuera del alcance de los depredadores. Pero una de las diferencias más notables entre estas especies de origen continental y el ferreret es la capacidad reproductora. Todas ellas ponen muchos cientos o miles de huevos cada año, mientras que el ferreret solo produce 10 o 12 en cada puesta. La diferencia de estrategia es evidente. Los primeros pueden resistir la presión de los depredadores sacrificando una fracción muy grande de los jóvenes, mientras el ferreret, que cuida sus huevos, solo tiene éxito en un ambiente con pocos enemigos, como era Mallorca antes de la llegada de las culebras viperinas y otros animales cazadores. Este es el motivo por el que el ferreret es tan raro y que ha hecho necesario emprender estudios y trabajos para garantizar su conservación. A raíz del hallazgo de ferrerets vivos, se exploraron intensamente todas las posibles localidades y se ha constatado que es una especie muy rara, que se ha extinguido en la mayoría de los torrentes. La ley lo protegió desde su descubrimiento y en 1991 el Govern balear encargó la redacción de un plan de recuperación para incrementar las poblaciones y favorecer nuevas colonias. Cada año se cuentan todas las larvas de los torrentes y gracias al plan se han descubierto 7 puntos de cría desconocidos. Para recuperar poblaciones extinguidas y difundir la especie a los hábitats favorables, se crían ferrerets en cautividad. Los primeros que lo consiguieron fueron los técnicos del Zoológico de Jersey, en el Reino Unido, fundado por el conocido naturalista Gerald Durrell. Poco después, se unían al proyecto un centro en Londres y el Museo de Historia Natural de Stuttgart, en Alemania, gracias al entusiasmo de su director, el Dr. Klaus König, un enamorado de Mallorca. Posteriormente, inició también la cría en cautividad de ferrerets el Zoo de Barcelona. Con el fruto de estos centros de cría, se han fundado 7 nuevas poblaciones, de manera que hoy los ferrerets crían en 20 localidades naturales. En los últimos años, Marineland, en Mallorca, se ha unido al programa de reproducción en cautividad. Son, por tanto, muchas las instituciones y las personas que trabajan en toda Europa para la conservación de esta reliquia mallorquina. Incluso se ha fundado una ONG, el Fons Ferreret. Pero volvamos al plan de recuperación. La vigilancia de los torrentes, la prevención y corrección de vertidos y contaminación han sido muy importantes.
Sin esto, algunas poblaciones más se habrían extinguido. Afortunadamente, gracias al plan de recuperación, diversas embotelladoras de agua de la sierra, que hasta hace pocos años contaminaban los torrentes, actualmente depuran sus vertidos. También se han hecho investigaciones genéticas, reuniones internacionales y se ha divulgado su importancia y su interés. Desde el año 1994, el plan recibe financiación por parte del programa LIFE de la Unión Europea. Con esta ayuda, el Govern ha adquirido una finca en la serra con la finalidad de declarar una reserva natural. Ses Figueroles se convertirá pronto en un santuario para el Ferraret y servirá también para tareas de educación ambiental en favor de todo el patrimonio natural de la serra. Durante el desarrollo del plan de recuperación, se han descubierto algunas poblaciones en antiguos depósitos de agua artificiales, en la serra. Algunos abrevaderos, charcas o cisternas tienen características ecológicas similares a los torrentes, y los ferrarets las han colonizado. Igual que cigüeñas, golondrinas o incluso algunos anfibios como la rana, el ferraret puede utilizar construcciones humanas para su supervivencia y su reproducción. Hay, por tanto, una relación positiva hombre-ferraret. De manera que el mantenimiento y la recuperación de este tipo de hábitat supone un apoyo importante para la conservación de la especie. Tras este descubrimiento, el plan de recuperación ha impulsado desde 1993 la introducción de ferrarets en este tipo de biòtopos. La Conselleria del Medi Ambient y el Fons Ferraret promueven la restauración de antiguos depósitos de agua en la serra, para introducir ferrarets y crear nuevas poblaciones reproductoras. La Consellería ha encargado un inventario de puntos potencialmente favorables con el detalle de las mejoras necesarias en cada caso. El plan de recuperación, por tanto, no solo ayuda al ferraret, sino que contribuye a la conservación de numerosas especies de plantas e invertebrados acuáticos, que constituyen parte del tesoro que conforma la biodiversidad. La Serra de Tramuntana, una de las comarcas en mejor estado de conservación de la naturaleza de las Islas Baleares. Aquí se concentra buena parte de la flora y fauna más valiosa del territorio. Encontramos maravillas geológicas como las formaciones kársticas sobre la roca caliza. Y aquí aparecen los barrancos, cortados abruptamente en la piedra calcárea, formados por la acción erosiva continuada del agua, abundante en una sierra que recoge las mayores pluviometrías de las Baleares. En su interior, en algunos rincones, se ocultan ollas que conservan cierta cantidad de agua incluso en la época más seca del año. Estos rincones son los que durante milenios han escuchado año tras año un sonido agudo y repetido, cuando los calores desplazan al frío invernal, el canto del ferraret. Quizás hoy, cuando el hombre conoce su situación, es cuando se encuentra en la mayor disposición de desaparecer para siempre, o por el contrario, de ser salvado y recuperar parte de su distribución perdida. De nosotros depende que en el siglo XXI nos quede tan solo un recuerdo, o que el eco de su canto siga llenando el espacio en los rincones umbríos y húmedos de la Serra de Tramuntana, el único lugar del universo donde puede escucharse.